Una crisis diplomática que no tiene antecedentes entre los dos países y que los expertos están interpretando como prácticamente una ruptura diplomática entre los dos países. Pero vamos a Ecuador para hablar con Gisela Garzón Monteros, asambleísta de Revolución Ciudadana. Muy buenas tardes, Gisela. Mariela Diegues la saluda en Buenos Aires. Hola Mariela, buenas tardes de allá, buenos días desde Ecuador. ¿Cómo están interpretando esto ustedes allá? Bueno, María de los Ángeles fue ministra y una de las mejores ministras que tuvo el gabinete del expresidente Rafael Correa, que junto con él y otros involucrados más están dentro del denominado caso Sobornos, un caso que de a poco se ha ido desmoronando, desbaratando y que de hecho se ha reconocido, si se quiere, como un caso de persecución política, porque por ese caso es que el expresidente Correa tampoco puede regresar, ha solicitado el asilo a Bélgica y Bélgica se lo otorgó. Bajo esas características, el procedimiento que llevó adelante María de los Ángeles tuvo la misma visión. Es un caso de los tantos levantados a varios y varias funcionarias y exfuncionarias del gabinete del expresidente Correa, pero el momento en el que Argentina concede el asilo a María de los Ángeles es Ecuador entonces el que falla en el procedimiento de otorgar el salvoconducto. Y es algo que se vuelve recurrente en aquellos gobiernos que únicamente llegan a perseguir, digamos, en nuestro proyecto político, y me permito hacer un contexto, en nuestro proyecto político tenemos varios compañeros que en este momento están asilados o exiliados, mejor dicho, en México, por ejemplo, que también tuvieron que recurrir a esta figura al estar siendo vulnerados sus derechos y los de sus familias. Una Ahora, expresidenta de esta casa Gisela, legislativa donde me encuentro. perdóneme que la interrumpa porque usted la señala como una de las mejores ministras del gabinete del expresidente Rafael Correa, pero ambos han sido investigados por la justicia y condenados a pasar 8 años en la cárcel, luego de una investigación que demostró el sistema de corrupción que había en ese momento en Ecuador. Es una investigación que se fundamentó en un cuaderno escrito a mano por una exfuncionaria en el trayecto de Quito a Guayaquil, es decir, 30 minutos de un vuelo. Esa es la prueba que se utilizó en el caso Sobornos. Y esa es la prueba que ha llamado muchísimo la atención, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ese mismo proceso, por ejemplo, tuvo una instancia de Gisela, pero casación, que es como se llama. perdón, la interrumpo Sí. nuevamente porque usted es parte de un sistema, usted es asambleísta y vive en un país con una división de poderes que distingue Ujú. entre ejecutivo, legislativo, judicial, y hay un poder judicial que ha juzgado y condenado a la ex ministra. Pero es un poder judicial que ha entrado en esta dinámica de lawfare que no solo le golpea al Ecuador y que pasa a nivel regional. Y eso lo hemos denunciado en los diferentes espacios que nos ha sido posible, porque lo ha pasado con varios funcionarios más. Varios de ellos ya o sobreseídos, hay casos acá en el Ecuador que han empezado con esa misma figura y que han terminado o han sido archivados. Quiero decir que el proceso de investigación y el proceso de juzgamiento se hace desde una visión política, no desde una visión judicial, es decir, la justicia acaba tomando decisiones luego de que los titulares y la presión política hacen su parte. No quiero decir con esto que no se requiera una investigación si un caso de corrupción existiera, pero ni se ha precautelado el debido proceso ni la presunción de inocencia, que no es únicamente una garantía en el sistema de justicia ecuatoriano, sino que es parte de los derechos humanos. Es decir, es una prioridad un eje central de cualquier proceso judicial, y eso no sucedió en el caso Sobornos. Además que fue utilizado, y es importante que ustedes conozcan, políticamente para evitar incluso inscripción de candidaturas en las pasadas elecciones presidenciales. Es decir, se ha configurado alrededor de este caso una serie de hechos políticos Ahora, de cara incluso a diputada, prescribirnos, y entonces allí también nuestra denuncia a nivel nacional y regional. diputada, ahora, ¿cómo evalúa usted el hecho de que en vez de pelear desde adentro esta posición que usted argumenta y expone, una exministra condenada se escape de su país? Las condiciones actuales en el Ecuador tienen, o cerramos el 2022, con amotinamientos carcelarios
con unas cifras escandalosas y muertos dentro de las cárceles como nunca antes en la historia. Yo entiendo desde esa perspectiva que primero se haya buscado asilo y luego se tenga cualquier tipo de temor de llegar siquiera a estar recluidos en una cárcel, mucho más en procesos irregulares como el caso Sobornos, que es el que vincula a la exministra. Ahora, entiendo que además, de acuerdo a lo que ha dicho su postura, es importante que ustedes sepan que dentro de la organización la información que tenemos es la que es pública en redes sociales. Una vez que fue concedido el asilo, fue el gobierno de Ecuador el que se negó a garantizar un salvoconducto que no tenía por qué negarse a hacerlo. Ya estaba concedido el asilo. Quizás hay, y se irrumpen, se podría decir que no son las formas, pero en este momento María de los Ángeles se convertía en una rehén del Estado ecuatoriano. Y les digo porque el gobierno, Y y no cuando lo ha usted dice denunciado que no son únicamente las nosotros. formas, perdón, cuando usted dice que no son las formas, justamente, ¿a qué formas se refiere? Digo a las formas que ha utilizado el gobierno ecuatoriano para argumentar la negativa del asilo y la negativa del salvoconducto, porque lo ha denunciado a legisladores de una diferente tendencia a la mía, que se utilizaba el asilo y la posibilidad de salir de María de los Ángeles para chantajear votos al interior del legislativo. Lo ha dicho un legislador de un partido que se llama el Partido Social Cristiano en Ecuador, de la derecha, pero que sabe cómo se han utilizado los casos de nuestros compañeros y compañeras para buscar apoyos dentro de la Asamblea Nacional. Lo han denunciado ellos porque lo conocen y lo hemos dicho nosotros también. Han utilizado el dolor de nuestros compañeros para pretender forzarnos a torcer nuestra voluntad dentro del legislativo y eso por supuesto que no lo podemos O permitir. sea, El gobierno de Ecuador desconoce por completo Gisela, cualquier procedimiento parlamentario, con esto cierro, Mariel, y ha desconocido a tal forma con el procedimiento diplomático que incluso llega a tomar una decisión de índole diplomático, incluso afectando a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que están en suelo argentino, muchos de ellos estudiantes en este momento, y que perderían cualquier tipo de contacto con un embajador de su país ahora, en suelo argentino. diputada, entonces deduzco, usted como integrante de un poder del Estado ecuatoriano hubiera promovido la fuga de la exministra. No, nosotros lo que promovimos es que la Cancillería entregue el Pero salvoconducto. justamente De lo que hecho, le pregunto, iniciamos un proceso de fiscalización. sobre lo que quiero que usted se exprese es sobre justamente la fuga de una exministra condenada por corrupción, que además el incidente derivó en prácticamente la ruptura de las relaciones diplomáticas de Ecuador con Argentina. ¿Cuál es la lectura que hace usted de esto? Usted está, digamos, Sí. hablando de lawfare, de déficits en el sistema judicial ecuatoriano, pasando a otro tema, digamos, ¿no? Pero el problema no es la forma de la salida, sino la negativa del salvoconducto, porque eso no es una cosa que se le puede negar a un ciudadano. Pero Cuando un entonces país la decide dar un negativa del asilo, salvoconducto justifica que haya escapado la ex ministra de Ecuador. ya la exministra no era ni siquiera una persona que estaba asilada, sino que estaba siendo utilizada por el gobierno ecuatoriano para presionar a adversarios políticos. A ese es el fondo de este asunto y es algo que deberíamos condenarlo todos y todas, que no debería pasar en ninguna parte del mundo. Su salida, la decisión de abandonar el espacio, entiendo yo que también debe responder a alguna cuestión de índole personal. Tiene un hijo pequeño, es decir, a sus decisiones personales y las motivaciones personales ni siquiera me atrevo a cuestionarlas porque no estoy en sus zapatos. Pero hay que cuestionarle al gobierno del Ecuador, primero, ¿por qué niega el salvoconducto cuando el asilo estaba concedido? Y segundo, porque toma una decisión que diplomáticamente hablando no tiene ni siquiera fundamento. Y luego, porque lo hace en función, digamos, de problemas políticos al interno del Ecuador, desconociendo la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas que están en suelo argentino cobijados por ustedes. Hay que verlo también desde ese contexto, me parece, para recriminarle al verdadero culpable de que las cosas hayan decantado en esto, que es el gobierno del Ecuador. Diputada, ¿qué debiera hacer el gobierno argentino en este punto? Primero, el gobierno argentino, siguiendo las convenciones y los protocolos internacionales, otorgó un asilo y eso es algo que reconoce el espíritu demócrata que tiene el país, que tiene su país. Luego, en este momento, buscar una especie de un tratado, una conciliación, porque, repito, las relaciones internacionales no tienen que estar supeditadas a cualquier diferencia política dentro de los países. Y esta no es la primera torpeza diplomática, si cabe el término, que toma el canciller del Ecuador en el momento de un conflicto. Ya sucedió previamente, por ejemplo, cuando inició el conflicto con Rusia o Ucrania y casi que anunció la ruptura de relaciones con Rusia, siendo esto un socio comercial fuerte con el Ecuador en términos de exportaciones. La diplomacia ecuatoriana, lamentablemente, en este último tiempo, al menos estos últimos 2 años, ha demostrado absoluta incompetencia. Y eso también demuestra el romper relaciones con un país con el que siempre han existido excelentes relaciones y con el que voy a repetir siempre que lo pueda,
Hay decenas, si no centenas o miles de estudiantes ecuatorianos en Argentina que lograron encontrar oportunidades allá y que ahora no tendrán un embajador a quien pedirle ayuda si la requirieran. Hay muchas cosas más de fondo que la Cancillería y que la diplomacia ecuatoriana desconocen y que ojalá en algún momento entiendan la magnitud de su error, porque ellos son los culpables de este desenlace. Ojalá entiendan la magnitud de ese error y logren remediarlo para no dañar las históricas buenas relaciones que hemos tenido entre ambos países. Ahora, diputada, vuelvo sobre el tema porque la posibilidad de otorgar el salvoconducto es una potestad del Poder Ejecutivo de Ecuador y no es materia opinable. Entonces, insisto sobre esto, usted es parte de un sistema, usted es parte del Poder Legislativo en Ecuador y de alguna manera este incidente fue a mayores, digamos, ¿no? En la ruptura de las relaciones diplomáticas. Y no se trata de estar y permanecer a un sistema estando de acuerdo cuando estoy de acuerdo con lo que ocurre o cuando no ocurre, puedo decir que no. Digo, insisto, usted no está de acuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo, es parte del Legislativo y de alguna manera no está condenando la fuga de la exministra y además está desconociendo que ha sido condenada por la justicia de su país. Lo que hemos hecho desde el legislativo en términos institucionales, de hecho, el día de hoy el canciller tiene que presentarse en la Asamblea para tratar este caso, para tratar el tema que estamos analizando ahora. ¿Qué le van Lo a hicimos desde preguntar el al primer canciller, momento. diputada? ¿Qué le van a preguntar al canciller? Va a llegar a la Comisión de Fiscalización el canciller, que es el espacio, digamos, acá que investiga a fondo algunos temas. Las consultas serán por qué se negó el salvoconducto en el momento en el que se concedió el asilo, cuáles eran los fundamentos, por qué no se reconoció que había un menor de edad en medio también de este conflicto, si se quiere, por qué no se precauteló su integridad también al tener él derechos absolutamente garantizados de nuestra legislatura, en nuestra Constitución, por qué se dio la negativa, por qué no se respetó la Convención de Caracas de 1954 de la que Ecuador es país firmante que establece los protocolos para la salida de ciudadanos y ciudadanas que están en condición de asilo en una embajada. Es decir, ¿por qué no hicieron su trabajo? ¿Por qué tuvimos que llegar a este momento? ¿Por qué no garantizaron, más allá de quien sea? En este momento es una exministra. Puede ser cualquier ciudadano o ciudadana a la que le respondan de la misma forma. ¿Por qué no ha hecho su trabajo y por qué ha tomado una decisión tan tomada de los cabellos sin reconocer y destacar la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas en Argentina y lo propio, la cantidad de argentinos de nuestro país? Es decir, ¿por qué no ha hecho su trabajo? ¿Por qué no precautelaron que efectivamente esas relaciones se garanticen simplemente cumpliendo lo que la normativa nacional e internacional establece? Diputada Gisela Garzón Monteros, del asambleísta de Revolución Ciudadana, sobre la crisis diplomática entre Argentina y Ecuador. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Gracias a ustedes y a las órdenes.